Muy bien, nos volvemos a encontrar en nuestro curso de trigonometría. El día de hoy vamos a hablar de la función senozoidal. Ya vimos la razón trigonométrica seno, la razón senoidal, la razón seno, ya vimos de dónde resulta y vamos a mirar a través de esta aplicación por qué es una función. Primero ubiquémonos acá, este va a ser el centro del plano cartesiano en el punto A, ¿de acuerdo? Tenemos en este primer cuadrante, tenemos este punto D que está moviéndose, ¿sí lo ven? Entonces yo puedo, y observan el triángulo en este cuadrante ADC, y lo pueden identificar claramente. Entonces identificamos que AD cambia a medida que yo muevo este punto, AD disminuye su longitud y DH incrementa su longitud. También podemos decir que la hipotenusa de este triángulo rectángulo es constante, siempre mide lo mismo, ¿sí lo ven? Perfecto, entonces vamos a mirar. Ahí observamos cómo va cambiando el ángulo. Cuando llegamos aquí a 90 grados, perfecto, y el triángulo sigue girando. Aquí lo vemos como AFH. Bien, este triángulo sigue girando dentro de esa circunferencia que va trazando. Y revisemos de nuevo las características. Cuando está en este segundo cuadrante, la hipotenusa sigue siendo constante, AF incrementa y FH disminuye. Eso va sucediendo en esta función. Ahora revisemos qué pasa en este cuadrante. Ahí observamos el triángulo HFA de nuevo, y en este caso la hipotenusa sigue constante, HF va incrementando y FA va disminuyendo, ¿de acuerdo? Ya vamos en 250 grados y ese triángulo sigue girando ahí, trazándose dentro de una circunferencia. Miremos entonces qué pasa cuando está en este cuarto cuadrante, CFA. Este triángulo entonces sigue girando. Recuerden, la hipotenusa del triángulo rectángulo sigue constante, AF incrementa su medida y FH disminuye. Y de nuevo repite, es cíclico, es decir que este giro lo puede hacer n veces, ¿de acuerdo? Entonces estamos nosotros mirando cómo gira este triángulo dentro de esa circunferencia, que para nuestro caso va a ser la circunferencia unitaria. Es decir, con este ángulo de este triángulo podemos aplicar la razón trigonométrica senoidal. Recuerden, la razón seno se define como el opuesto sobre la hipotenusa. Puedo dividir de esa manera. Entonces, al hacer esa relación entre el ángulo, puedo obtener el valor de la función seno para cada ángulo. Bien, entonces, si yo traslado, siendo este eje el eje X, al que será el ángulo en radianes, vamos a llamarlo este eje, el eje X en radianes, y este el eje Y como la altura de este triángulo, ¿sí? Este lo podemos llamar la función senoidal entonces, porque este lado es el opuesto a este ángulo, este lado del triángulo. Entonces al eje X lo llamamos ángulo en radianes y a este eje función senoidal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar cómo nos quedaría la función senoidal trasladando en el eje X el ángulo que se está formando acá en radianes, y en el eje Y, es decir, esta altura, esta línea amarilla que ustedes ven aquí, GB, es la altura del triángulo rectángulo, véanla. FH es esta altura, la estoy trasladando y entonces observamos la gráfica de la función senoidal. Recuerden, en esta línea que tenemos acá, que estoy marcando en amarillo en este momento, es el eje X,
y ese eje X representa este ángulo en radianes, el ángulo, y esta altura desde este punto que se mueve hasta B es la altura de este triángulo, puesto que es el lado opuesto al ángulo central. Entonces estamos construyendo la función senoidal en esta aplicación que se llama R y C. Bueno, aquí nos completó el sector que nos hacía falta en la aplicación. Y tenemos entonces la función seno. Obviamente esta función, al triángulo al estar girando infinitamente, puede girar ahí. ¿Qué está haciendo esto? Lo que hace es repetir el mismo ciclo enseguida, ¿sí? Solo que para nuestra aplicación aquí lo dibujé entre 0 y 2pi nomás. Este punto es 2pi, este punto es 0. Y este punto obviamente que en el que va a llegar aquí va a ser 180, si lo observan, véanlo, 180 grados. 180 grados. Vamos a detener y observar un poquito detenidamente pues los ángulos donde están. Miremos acá, véanlo. El punto entonces, este punto será 180, este punto 270 grados, y miren la función seno cuánto da. Este punto será 360 grados, este punto será 90, este punto será 180 y repite de nuevo. Observemos una cosa. Dijimos que esta circunferencia era una circunferencia unitaria, es decir, que de radio esta circunferencia tiene 1. Es decir, que el seno de 90 será 1, el seno de 0 será 0, el seno de 90 será 1, el seno de 180 será 0, el seno de 270 será 1, que es el punto más bajo que tiene la curva, y de nuevo el seno de 360 será 0 y repite de nuevo. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica de la función senoidal analizada desde la razón trigonométrica seno que vimos ya en otra explicación.